Y como todos los lunes tenemos el honor de poder hablar con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Bien. contentos de tenerte aquí en un nuevo magazine con una noticia de este fin Ujú. de semana que claramente se habló en redes sociales, es tendencia, lo mencionamos hoy en la apertura del programa, pero para que nos clarifiques un poco, ¿no? ¿Qué sucedió con las elecciones en Francia? Que habíamos hablado y nos habías comentado acerca de esa primera vuelta y también el estilo de elecciones, ¿no? El modelo de elecciones que Claro. tienen en Francia. Y bueno, y ahora se conoció estos resultados que favorece a la izquierda, ¿no? En ese país. Bueno, sí, una elección que trajo la sorpresa para muchos de el triunfo del Frente de Izquierda en Francia, que se llama el Nuevo Frente Popular. Esta victoria en las elecciones legislativas de segunda vuelta, que como bien decían ustedes, se da en un contexto donde se esperaba que quizás pudiera consolidarse una expresión de un nacionalismo conservador, algunos lo llaman ultraderecha, liderado por Marine Le Pen, quien es la referente de este espacio de nacionalismo conservador, Claro. con un fuerte tono antiinmigrante, pero que había logrado, venía logrando canalizar mucho del malestar del sector del movimiento obrero francés, también de los sectores populares, producto de la crisis económica que atraviesa Francia ya desde hace bastante tiempo, producto de la aplicación de un conjunto de políticas de orientación neoliberal por parte del actual presidente Macron. Para entender un poquito el contexto, hay que recordar que el electorado en Francia se divide en tres tercios desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, en 2022, Ujú. cuando fue electo Macron, Sí. ya se había expresado esta división en tres tercios, pero en la segunda vuelta presidencial se había quedado afuera el Frente de Izquierda y la había disputado Macron, que es una fuerza de centro derecha con orientación neoliberal, contra esta nueva derecha nacionalista conservadora de Le Pen. En ese momento, en aquel momento, todos los partidarios de la izquierda y de la centroizquierda votaron a Macron para evitar la llegada de Le Pen al gobierno. Claro. Hace unas semanas, cuando fueron las elecciones de diputados para el Parlamento Europeo, Le Pen había obtenido una victoria muy importante, ¿se acuerdan que lo comentamos Exacto. en esta columna? En función de esa situación y previendo el debilitamiento de su gobierno, Macron decidió adelantar las elecciones para primer ministro. Recordemos, en Francia hay un sistema semipresidencialista, significa Ujú. que por un lado está el presidente electo, que es Macron, y por otro lado está el primer ministro, que es el jefe de gobierno, que se elige a través de la elección de diputados que luego conforman una mayoría para designar a un primer ministro. Lo que hizo Macron cuando vio que la ola de descontento podía implicar un desgaste de su gobierno fue adelantar las elecciones de primer ministro. En la primera vuelta, que sucedió la semana pasada, se había ubicado en primer lugar la fuerza de Le Pen. Pero como el sistema electoral en Francia determina que para la elección de los diputados se necesita una mayoría agravada, en aquellos distritos donde esa mayoría no se había conseguido, se fue a segunda vuelta. Y de cara a esta segunda vuelta hubo una estrategia coordinada entre el Frente de Izquierda, el nuevo Frente Popular, y las fuerzas de centro para, en aquellos lugares donde estaba disputado entre un candidato del nacionalismo conservador de Le Pen y otro candidato ya fuera del Frente de Izquierda, ya fuera de la centro derecha, bajar al tercero en disputa para favorecer de esa manera Claro. la polarización. Y esta estrategia tuvo resultado porque logró que el nuevo Frente Popular, la izquierda, obtuviera una victoria en el día de ayer que le permite posicionarse como la primera minoría dentro del Parlamento francés. La segunda minoría responde a la fuerza del presidente Macron y en tercer lugar, el número de escaños quedó el reagrupamiento nacional que se llama la fuerza de Le Pen. Así es. Y en contraposición a lo que en algunas semanas también mencionamos o hablamos acerca de el discurso de Milei sobre las derechas en Europa y demás, tenemos que hablar también de otro triunfo, en este caso del laborismo, que arrasó en el Reino Unido y vuelve al gobierno, ¿no?
Bueno, se trata del Partido Laborista, que es el partido de la centroizquierda en Inglaterra, con un fuerte arraigo en el movimiento obrero, en los sindicatos ingleses, que vuelve al gobierno después de 14 años de gobierno de la derecha conservadora en Inglaterra. Las razones de este triunfo del laborismo, a grandes rasgos, responden a dos situaciones. Por un lado, el desgaste del Partido Conservador en el gobierno después de 14 años. Recordemos, Partido Conservador que llevó a Inglaterra a todo el proceso del Brexit, que implicó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con el conocido primer ministro Boris Johnson, que tuvo que luego abandonar el gobierno en el marco de una serie de escándalos. Luego asumieron una serie de líderes también del Partido Conservador, como Liz Truss y el último, Rishi Sunak, que no pudieron estabilizar la situación económica derivada de la propia salida de Inglaterra de la Unión Europea, que no logró los resultados económicos esperados, así como también el creciente involucramiento de Reino Unido a través de su participación en la OTAN en el conflicto contra Rusia. Todo ese desgaste lo terminó canalizando el candidato laborista Keir Starmer, que hay que decir representa un ala muy moderada dentro del Partido Laborista, donde seguramente haya cambios en relación a la agenda social para contener los niveles de desigualdad y de pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los ingleses y de la población del Reino Unido, pero que no va a representar un cambio muy abrupto, muy estructural respecto de la política a nivel internacional que venía teniendo el Reino Unido, y tampoco un cambio muy abrupto en términos económicos. Van a ser, si se quiere, una contención de los daños sociales que estos 14 años de gobierno del Partido Conservador representó para las grandes mayorías en Inglaterra. Así es. Y por último, si tenemos que hablar de elecciones, tenemos que hablar de la República Islámica de Irán, que también ganó al candidato reformista, ¿no? En este caso, en segunda vuelta. Bueno, efectivamente también eso lo habíamos conversado la última vez que nos encontramos para charlar. Se trata de el sucesor de quien fuera el presidente iraní que falleció en aquel trágico accidente en helicóptero con parte de su gabinete. El último viernes, 5 de julio, fue finalmente la segunda vuelta en el que el candidato reformista, Masoud Pezeshkian, alcanzó la victoria, ¿no? Va a asumir como al frente del gobierno en Irán. Recordemos, como decimos siempre, un sistema de gobierno bastante diferente al que estamos acostumbrados, una república teocrática que tiene un ayatolá o líder espiritual que coordina un poco la orientación general de la doctrina y la política del gobierno. En este caso, el candidato que se lleva el triunfo en las elecciones representa un ala reformista, que reformista significa en términos de la política iraní una mayor apertura en materia económica fundamentalmente, quizás incluso repercutiendo sobre la propia poder adquisitivo de los iraníes, porque tiene un programa de recortes en materia de subsidios, por ejemplo a los combustibles y otro tipo de subsidios que favorecían a la industria y a los consumidores iraníes, así como también un conjunto de otras reformas más orientadas en un sentido pro mercado. Hay que ver cómo se desarrolla el gobierno, este nuevo gobierno, recordando que suele haber como un ciclo pendular en la política iraní, donde se van alternando los presidentes o jefes de gobierno con una orientación reformista y los más tradicionales o conservadores que siguen más en la línea de la teocracia iraní, pero que en materia de la agenda social suelen ser más favorables a la protección de los sectores populares en Irán. Y en este informe del panorama global, para cerrarnos, tenemos que venir claramente a Sudamérica y hablar del Mercosur, porque se está desarrollando la 64ª cumbre del Mercosur, pero no va a estar el presidente Javier Milei en el día de hoy cuando se reúnan los presidentes, ¿no, Federico?
Sí, efectivamente un nuevo desplante del presidente Milei en un ámbito determinante para la política exterior argentina y para el desarrollo industrial de nuestro país, como es el Mercosur. Representa alrededor del 40% de las exportaciones industriales de la Argentina, los países del Mercosur, en un proceso de transición en este mundo en crisis con un gobierno de Brasil orientado a tratar de insertarse con un protagonismo en el nuevo escenario internacional, dotando de una fuerte política de desarrollo industrial para los sectores productivos de Brasil. En el caso de la Argentina, el presidente Milei declaró en campaña que si pudiera desarmaría el Mercosur o haría que la Argentina se vaya del Mercosur. Bueno, eso no tiene las condiciones para hacerlo, pero sí le baja mucho el precio, ausentándose de la cumbre de presidentes y enviando a la canciller Diana Mondino, que no es una figura de peso irrelevante a nivel internacional, incluso dentro del propio gobierno de Milei no está pasando un buen momento. Y lo complementa Milei ausentándose de la cumbre del Mercosur, pero sigue haciéndose presente en Brasil, en la ciudad de Camboriú, en una reunión de lo que se llama el CEPAC, que es la conferencia de partidos conservadores, donde ya había estado en la edición que se hizo en Estados Unidos, saludando a Donald Trump hace unos meses. La edición que se hizo ahora en Camboriú lo tuvo una vez más como protagonista a Milei, en este caso compartiendo tribuna nada más y nada menos que con Jair Bolsonaro, quien es el expresidente de Brasil, acusado de un intento de golpe de Estado luego de perder las elecciones contra Lula da Silva, y que hoy representa una fuerza política que, más allá de haber perdido las elecciones contra Lula, el bolsonarismo es una fuerza política con mucha fuerza en Brasil, con mucha presencia en Brasil, con sectores movilizados, militantes, con presencia también dentro de la estructura militar, y con rasgos a veces violentos. Todo ello no deja de significar una provocación en términos políticos, la presencia de Milei en esa reunión, y más aún cuando se la compara con su ausencia en la cumbre del Mercosur. Así es, muy completo como siempre este panorama global. Para más información, para conocer bien en detalle, puedes ingresar en observatoriodelsurglobal.com. Federico, desde ya muchas gracias. Hasta el lunes que viene. Así es. Ahí pasaba Federico Monteros, director del Observatorio del Sur Global. Lau. Y recordad también seguirlos entonces en todas las redes sociales, Observatorio Sur Global, así que búsquenlos ahí, también infórmense, y nosotros continuamos acá en el Magazine Cerca Tuya.